Iniciar con anatomía del páncreas, parte de la unidad número 3. De acuerdo. Bueno, el páncreas sabemos que es un órgano retroperitoneal abdominal que se encuentra por detrás del peritoneo, es decir, de los órganos que son peritoneales, como por ejemplo algunas partes del intestino, el colon transverso, descendente y ascendente. El páncreas se encuentra a nivel de L1 y L2 y en su configuración externa vamos a encontrar 4 regiones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Si vemos una imagen del páncreas, podemos ver que este es un órgano profundo posterior y que se encuentra enmarcado por el duodeno. Aquí podemos observar la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, y vemos cómo se encuentra por detrás del peritoneo, que vamos a estudiar más adelante. Ahora, si vemos otra imagen anterior del páncreas, podemos observar la cabeza, el cuello, que mide aproximadamente 2 centímetros, el cuerpo alargado y aplanado con forma de un prisma triangular, y finalmente se va alargando y haciendo más delgado la cola, de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Si vemos una vista lateral, podemos observar la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Y en una región posterior podemos observar que esta cara posterior del páncreas es cóncava porque va a ser dado por la columna vertebral que le va a dar este molde. Ahora, la cabeza está enmarcada por el duodeno y va a contener un proceso uncinado o unciforme que también es denominado páncreas menor de Winslow, que se encuentra por detrás de los vasos mesentéricos superiores. El cuello es más corto, mide 2 centímetros aproximadamente. Arriba podemos encontrar el duodeno, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior del páncreas, y abajo la incisura pancreática donde pasan los vasos mesentéricos. El cuerpo tiene forma de prisma triangular con 3 caras, una anterior, una posterior y una inferior que vamos a ver más adelante, y la cola es una prolongación que se va afinando hacia el hilio del vaso y que mide aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Vemos nuevamente la cabeza, el cuello, donde podemos observar que por arriba se encuentra el duodeno. Inferiormente encontremos a los vasos mesentéricos. Esta región que vemos aquí de la cabeza es el proceso uncinado del páncreas o unciforme del páncreas o páncreas menor de Winslow. El cuerpo, que tiene forma de prisma triangular. Ahorita vamos a ver un corte para que se observe muy bien esto. Y la cola que se va afinando hacia el hilio del vaso y que tiene entre 10 y 12 centímetros. También podemos observar en su configuración interna que el páncreas tiene un conducto principal que también es denominado conducto pancreático de Wirsum, donde van a drenar todos los acinos pancreáticos para finalmente abrirse en la segunda porción del duodeno en el ámpula de Vater o ampolla de Vater, que está rodeado por el esfínter de Oddi. Ahora, normalmente hay variaciones anatómicas, pero normalmente encontramos un conducto principal de Wirsum, y vamos a encontrar también en sus variaciones anatómicas conductos accesorios que se pueden unir al conducto pancreático principal y desembocar únicamente en una sola ampolla o una papila mayor, o en sus variantes anatómicas, este conducto pancreático accesorio se va a abrir en la segunda porción del duodeno en una papila menor. Son variantes anatómicas de los conductos pancreáticos. Aquí podemos observar también la cabeza, el proceso uncinado, el cuello con sus escotaduras menor, los vasos mesentéricos inferiormente, el cuerpo y la cola que se dirige hacia el hilio del vaso. Y podemos observar también el peritoneo, que se encuentra por delante del páncreas y por eso lo hace un órgano retroperitoneal. También recordar que la segunda porción del duodeno es retroperitoneal. Si hacemos un corte parasagital del cuerpo del páncreas, podemos observar que tiene una forma de prisma triangular con una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior.
Y si nosotros hacemos un corte transversal en la cabeza del páncreas, podemos observar que se encuentra enmarcado por la segunda porción del duodeno y que podemos observar los grandes vasos. Hay variaciones anatómicas o malformaciones anatómicas que dan problemas o enfermedades del páncreas. Uno de ellos es el páncreas anular, en el cual, si recordamos en la embriología del páncreas, tenemos una yema pancreática ventral y una dorsal. Y la ventral va a hacer un giro hacia la derecha, se va a colocar posterior a el duodeno primitivo y se va a unir con la yema pancreática dorsal, formando entonces la cabeza del páncreas. Pero una de las malformaciones anatómicas es que esta yema pancreática ventral va a girar hacia atrás y hacia adelante, colocándose por todo alrededor de la segunda porción del duodeno, generando problemas de obstrucción intestinal. Estas pueden tener varios grados de obstrucción dependiendo qué tanto se encuentra alrededor del duodeno. Puede ser parcial o puede ser total. Y las manifestaciones clínicas van a depender del grado del páncreas anular. Otro de ellos es el páncreas divisium, que ya se los he comentado un poco, donde la yema pancreática ventral tiene su propio conducto y la yema pancreática dorsal también tiene su propio conducto. Y normalmente estos se van a anastomosar, se van a unir, desembocando en una sola papila pancreática mayor. Pero en el páncreas divisium, cada uno va a tener su conducto pancreático y uno va a desembocar en la papila mayor y uno en una papila menor. Una vez que se abre la segunda porción del duodeno, podemos observar la ampolla de Vater o ámpula de Vater, y se va a encontrar rodeado por el esfínter de Oddi. Además, también en esta papila mayor va a desembocar el colédoco junto con el conducto pancreático, y por lo tanto podemos encontrar inflamaciones de la papila de Vater o del esfínter de Oddi, o un cálculo que se atore en la desembocadura en la papila mayor y provocar posteriormente un problema de pancreatitis. ¿Cuáles son los medios de fijación al páncreas? Los medios de fijación son amplios y vamos a encontrar el peritoneo, que va a encontrar adelante, vamos a encontrar la raíz del mesocolon transverso, que va a cruzar oblicuamente la cara anterior de la cabeza del páncreas, que es este. Entonces, justamente aquí es la raíz o la inserción del mesocolon transverso, y entonces vamos a poder dividir el páncreas en una región supracólica y una región infracólica, y sus relaciones por lo tanto van a ser diferentes. Entonces, por este motivo, la cara anterior del páncreas está dividida en dos: la región infracólica y la región supracólica. La parte infracólica del páncreas corresponde a toda la cavidad abdominal, y la parte superior del páncreas, de la supracólica, está dividida en dos por la inserción del ligamento gastrocólico. Una parte derecha, donde se va a unir la hoja anterior del mesoduodeno formando una fascia que se llama preduodeno pancreática supracólica, y una parte izquierda, esta es la parte derecha, y una parte izquierda que corresponde a la mayor parte de la glándula, el cuerpo y la cola, la que pertenece a la pared posterior de la transcavidad de los epiplones, que la vamos a ver posteriormente en un corte transversal. Ahora, aquí vemos en un corte para mediano derecho, podemos ver al hígado, el receso subhepático, y podemos ver cómo está aquí la cabeza del páncreas y cómo se encuentra la raíz y la inserción del mesocolon transverso, dividiendo la cabeza del páncreas en una región supracólica y en una región infracólica, que es la que habíamos observado, y donde podemos observar con mayor detalle cómo el páncreas es retroperitoneal, se encuentra por detrás del peritoneo. Ahora, el páncreas, inmediatamente posterior al páncreas, vamos a encontrar una fascia retroduodenopancreática, donde encontramos posteriormente también a la vena hepática porta. Y más posteriormente vamos a encontrar a la vena cava inferior.
En esta imagen de la target también podemos observar cómo si retiramos al colon transverso podemos observar la raíz del colon transverso y cómo éste divide en una región supracólica, infracólica y cómo teníamos el ligamento gástrico que dividía la región supracólica en una región derecha y en una región izquierda. Ahora, las relaciones del páncreas, como podemos ver, el páncreas se encuentra en toda la extensión del abdomen posterior, desde el duodeno hasta el hilio del vaso, y por lo tanto las relaciones las tenemos que estudiar de la cabeza del cuello y del cuerpo y la cola, y vamos a tener relaciones anteriores y relaciones posteriores. Y como habíamos visto, la cabeza del páncreas va a ser dividido por la inserción de la raíz del colon transverso en una región supracolónica e infracolónica. Entonces, en las relaciones de la cabeza y el cuello, en sus relaciones anteriores, arriba del mesocolon transverso, encontramos 1, el receso subhepático, y 2, las arterias gastroduodenales, la gastroepiploica derecha y la pancreatoduodenal superior posterior. Entonces tenemos a la gástrica, la gastroduodenal, la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal y la pancreática duodenal superior posterior. Que es esta que está aquí. Abajo del mesocolon transverso encontramos los vasos mesentéricos superiores y las venas gastroepiploicas derechas y las pancreatoduodenales. Entonces tenemos a los vasos mesentéricos superiores en la región anterior e inferior, a las venas gastroepiploicas derechas y a las gastroduodenales. Las gastroepiploicas derechas y las gastroduodenales en las relaciones anteriores e inferiores de la cabeza y el cuello. Ahora, las relaciones posteriores detrás de la fascia retroduodenopancreática, habíamos visto que estaba la vena cava inferior. Y por delante de la fascia retroduodenopancreática vamos a encontrar la vena porta hepática, que ya habíamos visto, pero también el arco arterial pancreatoduodenal posterior, que vamos a ver ahorita los arcos arteriales. Aquí podemos ver también posteriormente a la vena porta hepática, perdón. En las relaciones del cuerpo y la cola vamos a tener relaciones anteriores, la transcavidad de los epiplones que se encuentra en esto. Aquí está la cola del páncreas, el cuerpo del páncreas, relaciones anteriores, la transcavidad de los epiplones. En las relaciones posteriores, la vena esplénica, la mesentérica inferior, la renal izquierda, el polo superior del riñón y el vaso. Entonces tenemos en las relaciones posteriores del cuerpo y la cola, el vaso, el polo superior del riñón izquierdo, la vena esplénica y los vasos mesentéricos inferiores. De las relaciones superiores, la arteria hepática común y la arteria esplénica, y en las relaciones inferiores, la flexura duodeno-yeyunal. ¿Dónde está? Aquí, la flexura duodeno-yeyunal. Las arterias. De las arterias vienen del tronco celíaco y de las mesentéricas superiores, y vamos a tener 3 sistemas arteriales: un sistema derecho, un sistema medio y un sistema izquierdo, donde cada uno va a tener arcos arteriales. Los arcos pancreatoduodenales van a provenir de la arteria gastroduodenal y de la arteria mesentérica superior, y vamos a tener 2 arcos. Un arco anterior que va a irrigar adelante la cabeza y el cuello del páncreas, y posteriormente la región posterior de la cabeza y el cuello, y van a formar arcos arteriales y van a provenir entonces del tronco celíaco a través de la gastroduodenal
e inferiormente de la arteria mesentérica superior. Es decir, la cabeza y el cuello del páncreas tiene doble irrigación que vienen de dos troncos diferentes. En el arco anterior es una anastomosis en la arteria pancreatoduodenal superior anterior, que es rama de la gastroduodenal, y la arteria pancreatoduodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. Entonces, aquí tenemos de la gastroduodenal, tenemos la pancreatoduodenal superior anterior, y de la mesentérica superior vamos a tener la rama pancreatoduodenal inferior, que se va a anastomosar con la pancreatoduodenal superior anterior y van a formar el arco arterial anterior. Aquí podemos observar también la arteria pancreatoduodenal superior y anterior, y una rama de la pancreatoduodenal inferior que aquí nos observa que va hacia adelante y hace justamente este arco. Del arco posterior tenemos la arteria pancreatoduodenal superior pero posterior, que también es rama de la gastroduodenal, y se van a anastomosar con la arteria pancreatoduodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. Aquí vemos, entonces tenemos aquí a la gastroduodenal, que te daba dos ramas, la pancreatoduodenal superior anterior y la superior posterior, que es esta, que va a formar un arco arterial posterior y se van a anastomosar con una rama de la arteria pancreatoduodenal inferior. Del circuito medio vamos a tener la arteria pancreática dorsal, o también llamada pancreática superior de Testut o pancreática magna de Haller, que puede ser rama de la esplénica o rama de la arteria común. Aquí podemos observar cómo es esta rama, la arteria pancreático dorsal o magna de Haller para la región media. Y de aquí va a salir una rama que es la arteria pancreática inferior, que va a servir para irrigar el cuerpo y la cola del páncreas en su región posterior. De las arterias izquierdas van a venir de la arteria esplénica y va a dar arterias pancreáticas cortas. Va a provenir la pancreática mayor, rama de la arteria esplénica, la arteria pancreática inferior, que es la que les comenté anteriormente, que es rama de la pancreática dorsal. Y además, como el cuerpo y la cola del páncreas son ricamente formados por una gran cantidad de islotes pancreáticos en comparación de la cabeza y el cuello, aquí existen muchas anastomosis arteriovenulares para los islotes. Entonces aquí podemos observar la arteria esplénica, donde salen ramas cortas, pancreáticas cortas, para el cuerpo y la cola, y vemos la pancreática inferior para la región inferior del cuerpo y la cola, que era rama de la arteria magna de Haller. Aquí vemos otra vez cómo estaba la pancreática dorsal y cómo salía la arteria pancreática inferior. Y aquí podemos ver la arteria esplénica, que te podía dar ramas cortas, que son todas estas, y también podemos observar una que puede provenir aquí también, la arteria pancreática magna, que puede ser rama de la esplénica o del tronco. Aquí podemos ver nuevamente cómo están los círculos arteriales anteriores y cómo están los círculos arteriales posteriores. De la gastroduodenal va a salir la arteria pancreatoduodenal superior y anterior, y la pancreatoduodenal superior posterior, que se encuentra por detrás, y que estos van a dar la irrigación de la cabeza y el cuello, junto con ramas de la mesentérica superior, que te daba la rama pancreatoduodenal inferior, formando los circuitos arteriales o los arcos arteriales anteriores. De la región media estaba la pancreática dorsal, que puede ser rama de la hepática común o de la esplénica, y para el cuerpo y la cola habíamos visto que eran las pancreáticas cortas, la pancreática inferior, que era rama de la pancreática magna o dorsal, y ramas de la arteria esplénica. De las venas tenemos de un circuito derecho y un circuito izquierdo. Del circuito derecho tenemos un arco pancreático duodenal anterior, un arco venoso pancreatoduodenal posterior y las venas pancreáticas, de las cuales nacen la arteria pancreatoduodenal superior posterior, las gastroepiploicas derechas, las pancreatoduodenales, las cuales van a drenar a la mesentérica superior,
las cuales van a formar junto con la vena esplénica la vena porta hepática. Y del sistema izquierdo son las venas pancreáticas, las cuales drenan a la vena esplénica y de ahí a la vena porta hepática. Entonces aquí van a salir las venas mesentéricas e inferiores que van a drenar a la esplénica, venas pancreáticas y estas finalmente van a llegar a la vena porta hepática. De los linfáticos tenemos 4 grupos: los ganglios pancreáticos superiores, los inferiores, los esplénicos y los pancreatodenales, donde podemos observar en azul los ganglios pancreáticos superiores que van a acompañar a la arteria esplénica y drenan en los ganglios gástricos izquierdos, que son estos. En violeta vamos a tener los ganglios esplénicos, en verde los ganglios pancreatodenales superiores y en amarillo los ganglios mesentéricos superiores. Entonces, como podemos ver, en el páncreas confluyen gran cantidad de ganglios linfáticos abdominales. De los nervios tenemos el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior y vamos a tener sistema nervioso simpático y parasimpático. La secreción es dada por estimulación del nervio vago, que es el décimo par craneal, y la sensibilidad está dada por el sistema simpático. Y con esto entonces vemos generalidades de la anatomía del páncreas.